oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. En el programa Análisis Bíblico desde la Iglesia Juvenil de Betania. Hermanos, les pedimos disculpas por el viernes anterior, no estuvimos en sintonía porque se llevaron unos eventos a cabo en el Camporín de jóvenes. De igual manera, vamos a hacer un pequeño resumen de la primera lección que habla del Evangelio en Gálatas. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 11, versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los discípulos hicieron esa pregunta, si para los gentiles también había salvación. Solamente había salvación para los judíos. Ese era el contexto de lo que se estaba predicando en aquel tiempo, cuando estaba después de la muerte de Jesús. Sus discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, y Pablo llega
con un evangelio nuevo que es la salvación para los gentiles también. Hermanos, te quiero decir en esta tarde, primero tenemos que hablar quién era Pablo, cómo era su carácter y de dónde venía Pablo, su descendencia y todas esas cosas. Hermanos, nosotros, la misma escritura da evidencia quién era Saulo de Tarso, que pues se cambió el nombre por Pablo. Hermanos, hablaba griego y hablaba hebreo, y Pablo en griego significa Saulo y en hebreo es Chazul. Esta palabra quiere decir pedido a Dios o prestado a Dios. El nombre de Pablo significa eso. Hermanos, los idiomas que hablaba Pablo se encuentran en hebreo, lo que habla el hebreo, que está en Hechos 21:40. El griego se encuentra en hebreo, Hechos 22:2, y Romanos 11:1. Eso donde consta que Pablo hablaba en griego. Y en hebreo está en Hechos 21:40. ¿Qué podemos decir también de Pablo? Que era de la tribu de Benjamín. Eso lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 5. Pablo fue hebreo por nacimiento. Eso lo dice Hechos 26:4. Educado y cultura y la filosofía griega y romana. Pablo tenía una cultura griega y romana, y de igual manera judaica. Pablo recibió la nacionalidad de romano por sus padres. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 22, versículo 28. Fue enseñado nada menos por el rabino Gamaliel, que era fariseo y de la secta el judaísmo. Eso quiere decir que Pablo pertenecía a la secta de los fariseos del judaísmo. Eso lo encontramos en Hechos 22, versículo 3. Hermanos, Pablo también era defensor ardiente de la doctrina del judaísmo, y de igual manera era muy celoso. Pablo impresionaba a sus oidores con su intelectual. Pablo tenía un concepto errado en cuanto a lo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban predicando. Recuerde que Cristo, después de la resurrección, comienzan a predicar ellos la resurrección de Cristo de los muertos y que Cristo es el Hijo de Dios. Pablo no tenía conocimiento de eso, que Jesús era el Hijo de Dios. Y de igual manera, no conoció a Cristo Jesús. Eso no lo tenía por presente Pablo. Hermanos, entonces, para entrar en un contexto más amplio, Pablo perseguía al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia de Dios. Hermanos, recuerden que en Hechos, el capítulo 7, versículo 58 al 60, está la muerte de Esteban. Y Pablo consintió en la muerte de Esteban. Le colocaron la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Hermanos, ahora, el mismo Pablo, creyendo que él estaba haciendo las cosas bien antes los hombres y ante Dios, defendiendo el judaísmo, porque era fariseo y era de la secta judaica. Él pensando Pablo que exterminando a los discípulos del Señor estaba glorificando a Dios, porque lo que ellos estaban predicando, ese nuevo evangelio, atentaba contra los principios judaicos. Hermano, por eso es que en Hechos, el capítulo 8, versículo 1 al 5, Pablo va y pide carta a los sacerdotes para que le den orden para exterminar a todos los discípulos. Y así sucesivamente, Pablo comienza a hacer una persecución, asolando, destruyendo, encarcelando y consintiendo
en muchos mártires de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuáles fueron los motivos por el cual asesinaron a Esteban? Las mismas causas que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Hechos, el capítulo 6, versículo 9 al 15, ahí están las consecuencias por el cual acusaron a Esteban. Primero sobornaron a unos testigos falsos. Y de igual manera calumniaron a Esteban. ¿Qué más hicieron? Lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que nos encontramos en Mateo 26, el versículo 59-61, que dice la palabra de Dios. Buscaron falsos testigos. Y dice que Jesús estaba blasfemando la ley de Moisés. Y que Jesús asolaba a la iglesia de Dios. Las mismas cosas que le pasó a Jesús fueron las mismas que le pasaron a Esteban. Y eso fue lo que llevó a Esteban a la muerte. Hermano, la conversión de Pablo era muy importante, porque a través de Pablo, hermano, el Nuevo Testamento fue dirigido por la obra del Espíritu Santo de Dios, y que Dios utilizó a Pablo para que nosotros hoy en día tengamos un conocimiento amplio de las cosas de Dios para un futuro presente en Cristo Jesús, para una vida eterna. Hermano, si nosotros vamos a Hechos, el capítulo 9, versículo 1 al 9, ahí está el gran encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Y si dice ahí la palabra de Dios que Pablo iba a camino a Damasco para exterminar a los discípulos que estaban en Damasco, pero en ese encuentro hacia Damasco, en el camino, hubo un encuentro personal con Cristo Jesús, y Cristo Jesús se le aparece a Pablo. Vamos a ver qué nos dice Hechos, el capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Dice la palabra de Dios: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas te he dado a conocer contra la legión del pecado. Hermano, hay un encuentro personal con Cristo Jesús, y en ese encuentro personal Pablo quedó ciego. Eso lo dice Hechos, capítulo 9, versículo 9. Aquí dice la palabra de Dios: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9:9. 3 días estuvo en la presencia de Cristo Jesús, Pablo, mi hermano. Fueron 3 días de una relación personal con Cristo Jesús. 3 días que estuvo en la universidad de Cristo Jesús, donde Cristo Jesús le estaba enseñando muchas cosas que él tenía que hacer para la salvación de los gentiles. Hermano, es muy importante de que nosotros y Pablo da testimonio de cómo el Señor Jesús se le apareció en Hechos de los Apóstoles, más adelante, el capítulo 26, el versículo 17 y el versículo 16, Pablo dice: para esto he aparecido a ti, para ponerte por testigo y ministro a la casa lo que has visto. Pablo es testigo, un testigo ocular y un testigo presencial en una visión que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tenía que dar testimonio de cómo fue su encuentro personal con Cristo Jesús. Ahora, hermano, es muy importante ese gran encuentro que tuvo Pablo, y se le encomendó a Ananías, un seguidor de Cristo Jesús, la siguiente responsabilidad. El Señor se le aparece a través de un ángel a Ananías y le dice:
todas las instrucciones con respecto a Pablo y le dijo a Pablo: Ananías, Pablo me es útil para el servicio a los gentiles. ¿Ves? Y Ananías se opuso y no quiso, pero obedeció al Señor, porque Ananías ya sabía que era Pablo o Saulo de Tarso, era un perseguidor del pueblo de Dios y estaba exterminando. O sea, en pocas palabras, Pablo era, como decía en este tiempo, un asesino en serie. Perseguía y asolaba a los cristianos. Hermano, para los discípulos de aquella época era difícil de entender cómo Pablo se había convertido al cristianismo. Después de ser judaico, estaba en una secta de judaísmo y pasa a ser cristianismo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 26. Los discípulos se preguntaron: ¿y este no era el que asolaba al pueblo de Dios y lo perseguía para destruirlo y matarlo? Y aún así, en versículo 27, ellos también le preguntaron que si era discípulo del Señor Jesús. Claro, porque es que Pablo no estaba ahí presente cuando ellos fueron discípulos del Señor. Pero con esa visión que Pablo recibió de nuestro Señor Jesucristo y esa manifestación de Cristo Jesús en la vida de Pablo y esa gran conversión que hizo el Señor Jesús de que Pablo se convirtiera al cristianismo, era un gran milagro de Dios. Hermano, por eso nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Nosotros no podemos no podemos juzgar nada antes de tiempo. En cierta ocasión, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando el rey David fue elegido, llevaron a muchos. Y Dios le dijo a Samuel: no mires lo que ve el hombre, porque el hombre mira siempre lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón del hombre. O sea, siempre Dios está mirando el corazón nuestro. Esto quiere decir que Dios antemano conocía a Pablo en el fondo de su corazón. Él sabía que lo que él estaba haciendo, no, aunque estaba exterminando a los cristianos, inocente de esas cosas, creyendo él que lo que estaba haciendo estaba bien y ante los ojos de Dios estaba mal. Pero como Dios conoce el corazón de las personas, Dios lo utilizó para útil del Evangelio del Nuevo Testamento. Hermano, por eso es que Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. El único que puede juzgar los corazones es nuestro Dios. El único que conoce al hombre interiormente es nuestro Dios. Hermano, por eso es muy importante el Evangelio de Pablo. ¿Y cómo llegó el Evangelio de Pablo? Hermano, cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio a los discípulos, eso lo encontramos ahí en Hechos, el capítulo 9, versículo 30 en adelante, cuando enseguida Pablo comienza a predicar en la sinagoga y a dar testimonio de cómo el Señor Jesús se le apareció y de verdaderamente Cristo hizo una obra en su vida, dando testimonio que no era mentira lo que él había visto y que lo que él vio fue real. Lo que Cristo en ese ministerio de 3 días le enseñó muchas cosas, él tenía que darlo a conocer a muchos gentiles para la salvación a los gentiles. Hermanos, por eso es muy importante el conflicto dentro de la iglesia. Cuando Pablo tuvo conflictos dentro de la iglesia fue porque los judíos estaban en el proceso de la incircuncisión y todo aquel que aceptaba a Cristo
tenía que hacer una incircuncisión para poder ser miembro de los discípulos. Pero Pablo no estaba de acuerdo con eso. Por eso hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, donde dice que la circuncisión y la incircuncisión nada es. Solamente Cristo es. Jesús lo es todo. Y eso fue lo que Pablo estaba enseñando a sus contemporáneos de aquel tiempo. Hermano, por eso es muy importante nosotros saber lo que Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 2, el versículo 8, con respecto a lo que enseñaba Pablo. Y dice la palabra de Dios: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Se está dando cuenta? Ya Pablo comienza a dar a conocer, así como Cristo Jesús actuó en Pedro, también ha actuado en Pablo. Y eso también nos da una enseñanza a nosotros. Esperemos que nuestro Señor Jesús haga una obra maravillosa en nuestras vidas para ser útil a esta sociedad, para que esta sociedad también sea salva a través de Cristo Jesús. Y nosotros puede ser utensilio en las manos de Dios, así como lo fue Pedro, así como lo fue Pablo. Hermano, te quiero decir, nadie es perfecto. Eso lo dice Mateo capítulo 5, el versículo 48. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nadie, ningún ser humano es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Y la perfección viene de Dios. Quiere decir que nosotros dependemos de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser perfecto hay que tener una relación personal con Cristo Jesús las 24 horas del día. Todos los días, día tras día. Y aún así, permanecer en Cristo Jesús. Hermanos, con esto te quiero decir, el primer resumen de la lección está basado en Pablo, apóstol de los gentiles, y el segundo punto es Pablo, perseguidor de cristianos, y el tercero, la conversión de Pablo, y el cuarto punto es Pablo en Damasco, cuando el Señor se le aparece, y el quinto punto, el Evangelio llega a los gentiles a través de Pablo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Cómo Pablo va a penetrar en el corazón de los gentiles. La autoridad que tenía Pablo para predicar el Evangelio era una autoridad con base en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Y para Dios tampoco hay diferencia social. Recuerde que una vez Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, Dios le dio una enseñanza a Pedro. Y Pedro respondió en el versículo 34 de Hechos 10 y dijo: verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Y es verdad, mi hermano, Dios no hace discriminación social. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos, todo el mundo. Eso lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que venga el conocimiento de la verdad. Hermanos, en el tiempo de Pablo también abundaban los falsos maestros. Y los falsos maestros eran los que tenían una nueva doctrina. Insistían que los gentiles deberían circuncidarse antes de poder ser miembro de la iglesia de Dios. O sea, ellos insistían que los gentiles tenían que circuncidarse para poder ser miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio
Y por lo tanto, Pablo se apersonó de esa situación. Pablo, como escritor de carta, verdaderamente Pablo escribió las cartas, carta a los filipenses, carta a los tesalonicenses, carta a Gálatas, carta a los efesios, carta a los 1 Corintios, 2 Corintios, etcétera, a los romanos. ¿Qué dice Pedro a la escritura de Pablo? Eso lo estuvimos estudiando en la primera epístola de Pedro, en la segunda de Pedro, donde dice segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, versículo 16, que algunos escritos de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos las tuercen para su propia perdición. Y eso era lo que estaba abundando en el tiempo de Pablo. Muchos maestros que torcían las escrituras para su propia perdición. Hermano, la iglesia de la Odisea o la odicense, eso lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 16. La iglesia se está colocando en un proceso de la Odisea. Hermano, los jóvenes escritores como Pablo eran muy difíciles de reconocer en aquel tiempo. Pero te quiero decir, el llamado de Pablo fue una evidencia para el Nuevo Testamento y dirigido por la obra del Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo, que la salvación se basaba solamente en la fe en Cristo Jesús y no en la obra de la ley. Esa era la controversia que había entre los directivos y los dirigentes de la iglesia, porque Pablo estaba predicando la salvación basada en una fe en Cristo Jesús, y ellos predicaban la obra por la ley, y Pablo les fue aclarando el tema para que ellos entendieran de cómo el ser humano iba a ser salvo a través de Cristo Jesús por fe. Hermano, eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 9. Pablo dice que fue nombrado por Cristo Jesús y Dios Padre. Fíjese que Pablo mismo dice, hombre, si yo soy nombrado por nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, para los discípulos de aquel tiempo era difícil de entender. ¿Sabe por qué? Porque Pablo nunca andó con Cristo Jesús, o sea, no caminó al pie de Cristo Jesús, y por lo tanto era difícil los discípulos de aquel tiempo entender que Pablo era un discípulo del Señor. Pero en una visión se le presentó al Señor y le encomendó todo lo que tenía que hacer para la salvación a los gentiles. Hermano, verdaderamente Pablo era un hombre de trabajo arduo en la obra del Señor Jesucristo. El Evangelio de Pablo a los Gálatas era porque los Gálatas andaban mal, tenían un concepto muy errado de el Evangelio. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 1, el versículo 7. Dice la palabra de Dios: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea, el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
O sea, aquí Pablo comienza a aclarar la situación. Si ellos recibieron el Evangelio de Cristo y ahora se introducieron maestros falsos con doctrinas nuevas, pervirtieron el Evangelio del Señor para seguir ese Evangelio falso. Por eso Pablo les aclara y les dice en el versículo 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo era muy inteligente, mi hermano. Pablo exhortaba a los discípulos que se mantuvieran de parte del Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio que ellos habían conocido a través de los discípulos y que habían aceptado a Cristo Jesús, pero ellos habían sido perturbados por otros maestros, falsos maestros. Fíjense, cuando nosotros estuvimos estudiando la primera epístola de Pedro, la segunda de Pedro, también hubieron falsos maestros, y aquí también en Gálatas había falsos maestros, se introducían dentro de la congregación queriendo engañar a los seguidores de Cristo. Hermanos, por eso es muy importante lo que la Biblia nos enseña a través de su palabra. En Gálatas capítulo versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hoy hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verdaderamente, mi hermano, el evangelio que Pablo estaba predicando era el evangelio cristocéntrico, era el evangelio de salvación, era un evangelio puro, transparente. En Cristo Jesús hay salvación, y lo estaba aclarando. Hermanos, verdaderamente el origen del evangelio de Pablo viene de ese encuentro personal que tuvo Pablo con Cristo Jesús, y ahí nuestro Señor le dijo a Pablo y le encomendó la misión de predicar el evangelio a los gentiles, para la salvación a los gentiles. Te quiero decir, mi hermano, con este pequeño resumen que tuve que hacer rapidito, porque se nos juntaron las dos lecciones, las junté. Hemos terminado por el día de hoy. Estaremos aclarando más el tema con más tranquilidad en la próxima lección que viene más adelante. Pablo predicaba con autoridad. Debemos tener nosotros esa misma autoridad, dirigida por el poder del Espíritu Santo. En estos momentos te invito para que oremos antes de despedirnos del análisis bíblico. A todos los que estuvieron en sintonía, los invito a que oremos. Oremos, mi hermano. Dios eterno, una vez más te pedimos perdón. Verdaderamente, Señor, tú eres un Dios poderoso, y el poder tuyo se manifestó a través de tu Espíritu Santo en el apóstol Pablo, Señor. Tú lo llamaste para un ministerio, Señor, de la salvación a los gentiles, los que no tenían esperanza, Señor. Tú le diste esperanza, y esperamos, Señor, que tu esperanza sea viva, eficaz para la salvación de nuestras vidas. Manifiéstate grandemente, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Permite, Señor, que tu obra crezca, y que no solamente se oiga, sino se practique como Cristo Jesús os quiere, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, te esperamos el próximo viernes. Análisis bíblico desde la Iglesia Juvenil de Betania. Favor Live. Dios os bendiga. Gózate en la presencia del Señor.